Bueno, seguimos entonces ahora con la clase de morfofunción del tejido óseo, pero ahora con la segunda parte. Entonces, vimos en la primera parte los componentes, tanto orgánicos como inorgánicos, ¿cierto? Nos referimos a las células, a las matrices, ¿cierto? Y terminamos por definir lo que era el tejido óseo que veo acá, tejido óseo compacto. Lo que me falta por definir es ahora este tipo de tejido óseo, que va a ser entonces el tejido óseo esponjoso. Y también vamos a ver cómo ocurre la reparación entonces y moldeamiento del tejido óseo en una fractura. El tejido óseo esponjoso entonces ya no tiene como unidad, ¿no es cierto?, estructural a los sistemas de Haber u ostionas. Lo que sí va a componer este tejido óseo esponjoso son las trabéculas. Y cuando son trabéculas pequeñas reciben el nombre de espículas, recién se están formando, ¿ya? Pero la unidad estructural, por lo tanto, son las trabéculas. Las trabéculas no son penetradas por vasos sanguíneos, porque, lo vamos a ver a continuación, van a estar rodeadas por los espacios medulares que sí llevan vasos sanguíneos. Si nos fijamos acá, vamos a ver que esto va a ser mi tejido óseo. Acá, todo lo que veo de ese color rosado intenso va a corresponder al tejido óseo. Y si ustedes se fijan, no tiene ese agujero central que está, ¿no es cierto?, estaba indicando en el tejido anterior lo que era el conducto central de la osteona o conducto de Haber. Acá no hay, ¿cierto? Lo que sí veo, y como dice acá con la letra T, son trabéculas. Son trabéculas óseas. Por lo tanto, la unidad estructural de este tejido óseo esponjoso son las trabéculas óseas. ¿Qué es lo que puedo observar? Fíjense que las trabéculas van a estar separadas unas de otras, no están juntas. Acá veo una, acá veo otra y hacia acá veo otra. Están separadas por la cavidad medular, ¿ya? Y como dice su nombre, esa cavidad medular va a estar ocupada por la médula ósea. Y vamos a definir que la médula ósea puede ser médula ósea roja, como estoy viendo acá, ¿ya? El color es rojo. Y vamos a ver que cuando hablo de médula ósea roja, ¿cierto?, lo que estoy viendo ahí corresponden a los precursores de las células sanguíneas, lo que se llama precursores hematopoyéticos. Pero si ahora mi cavidad medular ya está ocupada por tejido adiposo, que fue lo que vimos cuando nos referíamos al tejido conectivo especializado, que vimos tejido, ¿no es cierto?, adiposo, vamos a ver entonces que se ve la típica forma de adipocitos, células grandes, ¿cierto?, que no se tiñen, y cuando el tejido que está en el espacio cavidad medular es tejido adiposo, llamo a esa médula, ¿no es cierto?, ósea amarilla. Y que vamos a definir que a medida que vamos avanzando en la edad, cada vez queda menos de este tipo de médula, cada vez menos de tipo de médula ósea roja, ¿ya? Y va entonces siendo reemplazada por la médula ósea amarilla, es decir, por tejido adiposo. ¿Qué más podemos observar? Decíamos que existen células, ¿cierto? Y las células son las mismas que vamos a encontrar en el tejido óseo compacto. Pero acá las voy a ver en estas zonas. Fíjense, cada uno de estos puntitos, ya que veo acá, ¿no es cierto?, inmersos en la trabécula, lo mismo ahí, ya corresponden a los osteocitos. Están rodeados de matriz ósea. Y fíjense que por fuera de esa trabécula hay una línea de células, ¿ya?, de núcleos. Lo que hay ahí va a ser el endostio, ¿ya? Y en ese endostio voy a poder encontrar, como veíamos también en el tejido óseo compacto, ¿cierto?, rodeando al conducto de Haber o rodeando al conducto de Boltzmann, lo que eran, ¿cierto?, las células osteoprogenitoras, osteoblastos, y también podemos encontrar osteoclastos, ¿ya? Entonces, en esa zona, acá no lo puedo ver bien por el aumento, pero la mayoría de ellas van a ser osteoblastos.
Pero podemos encontrar, como también les vuelvo a repetir, osteoprogenitoras y osteoclastos, los osteocitos siempre rodeados de matriz ósea. Y lo que me queda entonces son las laminillas. ¿Y se dan cuenta en esas líneas que veo ahí? Esas líneas que veo ahí corresponden entonces a las laminillas óseas, o sea, el tejido óseo esponjoso también tiene laminillas óseas, pero esas laminillas óseas siguen la forma de la trabécula. En el caso, como veíamos anteriormente, en el bloque anterior, ¿cierto? En el tejido óseo compacto, estas laminillas son concéntricas al conducto de Havers. Acá, en el tejido óseo esponjoso, las laminillas van a seguir la forma de la trabécula. Y también vamos a ver que la formación del tejido óseo se da a partir de dos mecanismos. Vamos a definir que existe una osificación intramembranosa, también llamada directa, y que existe una osificación endocondral o también llamada indirecta. Cuando hablamos de osificación intramembranosa o directa, ya es a partir del tejido mesenquimático en el embrión. ¿Ya? Entonces ocurre a partir de condensaciones del tejido mesenquimático. Y acuérdense que también lo vimos cuando nos referíamos al tejido conectivo embrionario, mesenquimático. ¿Dónde se da este tipo de osificación? Principalmente en la mayoría de los huesos planos. Y va a contribuir al crecimiento de los huesos cortos, pero al engrosamiento de los huesos largos. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, tengo entonces estas células mesenquimáticas. Esas células mesenquimáticas se condensan, comienzan entonces a secretar matriz osteoide, matriz de tejido óseo, y se comienza a formar el tejido óseo. Acá está. Y si ustedes se fijan, la forma que tiene son trabéculas. ¿Sí? Entonces, la osificación intramembranosa, también llamada directa, es a partir entonces de células mesenquimáticas. El otro tipo de osificación corresponde a la osificación endocondral. Y acá no comienza de células mesenquimáticas, sino que toma como molde un cartílago hialino preexistente. Lo que va a ocurrir es que existe reemplazo del cartílago, de ese cartílago, por tejido óseo. No es que se transforma el cartílago en tejido óseo, sino que es reemplazado. ¿Cómo ocurre ese proceso? Tenemos entonces cartílago y vamos a ver en la otra clase que dentro de los cartílagos encontramos entonces un tipo de cartílago que denominamos cartílago hialino. Vamos a ver que existe un collar ya de periósteo de la cobertura entonces externa y vamos a tener ahí irrigación, vasos sanguíneos ya que van a ingresar en esta zona donde está el cartílago hialino. Y van a partir de este centro de, ¿no es cierto?, ingreso de vasos sanguíneos, van a formar un centro de osificación primaria. En esa zona se va a ir reemplazando el tejido cartilaginoso, que es todo lo de color celeste que veo, por este tejido de color más naranjo, que va a corresponder, por lo tanto, al tejido óseo, que se está formando entonces por osificación indirecta o endocondral. Y eso va haciendo que esta zona central comience a estar, ¿no es cierto?, siendo reemplazado el cartílago por tejido óseo y va a dejar hasta cierta edad del desarrollo, ¿cierto?, placas de crecimiento, ¿ya?, que son de cartílago, ¿ya? Entonces, vamos a ver en la diapositiva anterior cómo van a estar ordenadas las células formando capas en esta zona de cartílago de crecimiento. También entonces ocurren centros de osificación en esta zona, ¿ya? Es lo que va a corresponder a la epífisis del hueso largo. Y posteriormente ya en edad adulta, en las mujeres alrededor de los 22 años y en los hombres alrededor de los 24, 27 años, se pierde esa placa de cartílago de crecimiento y ya no crecemos más. Y todo el tejido, ya que antes era un molde de cartílago hialino, es reemplazado entonces por tejido óseo.
Como les decía entonces, ese cartílago de crecimiento va a quedar restringido a dos lugares. Al cartílago articular, que vamos a ver en la próxima clase cómo se forman las articulaciones, y lo que es al cartílago epificiario, también llamado de crecimiento o conjunción. ¿Cómo se organiza entonces el cartílago hialino en esa zona? Ya vamos a ver que existen 5 zonas. Una zona que vamos a reconocer con el nombre de zona de reposo, otra zona que vamos a conocer zona de cartílago en proliferación, la tercera es zona de cartílago hipertrofiado, otra es la zona de cartílago calcificado y por último la zona de osificación. Entonces, cuando hablo de proliferación, va a implicar que las células, es decir, los condrocitos, están sufriendo mitosis. Cuando hablo de una célula hipertrofiada, es decir, que aumenta su tamaño. En esta cuarta zona, el cartílago comienza entonces a fijar calcio y en la última zona ya ese calcio está, ¿no es cierto?, bastante duro y la matriz ya es madura. Si vemos entonces esta zona de cartílago de crecimiento o placa epificiaria, voy a ver que acá entonces todo lo que veo de ese color más clarito, todo donde va pasando el cursor, corresponde a esa zona, a el cartílago de crecimiento. Y voy a ver entonces esta primera flecha, me está indicando una zona inicial, ¿cierto? En donde las células que yo veo, cada uno de esos puntitos, va a corresponder entonces a un condrocito. Cuando hablamos de cartílago, acá ya las células reciben otro nombre. No son osteocitos, sino que como hablo de cartílago, condrocitos. Y los condrocitos se describen acá como si estuvieran al azar y son pequeñitos. La segunda zona, si nos acordamos entonces, corresponde a la zona de proliferación. Y decíamos que en esa zona de proliferación los condrocitos están sufriendo mitosis. Y fíjense, forman estas hileras que tienen el aspecto, los histólogos antiguos dijeron que parecían pilas de moneda, una moneda sobre otra. Entonces esa es la zona de proliferación. Posteriormente, en la tercera zona, las células crecen, aumentan de tamaño. Y fíjense, mucho citoplasma, espacio blanco. El puntito es el núcleo, esa zona de hipertrofia. Y están así porque comienzan a, ¿no es cierto?, acumular glicógeno. Y en la última zona vemos una sola flecha porque la zona de calcificación y osificación se confunden entre ellas. Empiezan a depositar calcio y a medida que ese calcio se va depositando, ¿cierto?, la matriz se hace más oscura y mucho más resistente. Y se forma entonces el tejido óseo. ¿Ya? Reemplaza esa estructura, ¿no es cierto?, ahora el tejido óseo. Cuando hablamos de remodelación ósea, entonces, vamos a ver que a partir de las distintas células que están formando, entonces, el tejido óseo, vamos a ir cambiando la morfología y vamos a poder, ¿no es cierto?, ir viendo que el crecimiento de este tejido va a ser un crecimiento bastante dinámico, ¿cierto? Tengo acá mi tejido óseo, voy a ver que hacia acá existe entonces lo que es el endostio, ¿ya? Por eso membrana endóstica, en donde decíamos que teníamos distintos tipos de células, las osteoprogenitoras, osteoblastos y también podríamos encontrar macrófagos. Si estas células, ¿cierto?, comienzan a secretar matriz, este tejido, ¿no es cierto?, va a comenzar a crecer en grosor, ¿cierto? Y vamos a ver que tenemos entonces una etapa quiescente que está, ¿no es cierto?, quieto, no está ocurriendo nada. Las células, ya existe retracción de células que antes formaban esta membrana, que era el endostio, quedan menos células y se reabsorbe la membrana citoplasmática. Vamos a ver entonces que van a estar los osteoclastos, que decimos que son los macrófagos del tejido óseo, y comienzan entonces a hacer su función de fagocitar, ¿cierto?, este tejido, y eso es la reabsorción. Posteriormente, los osteoblastos, que antes y están inactivos son células planas, ahora comienzan a activarse. Y recuerden que los osteoblastos son las células encargadas de producir la matriz osteoide. Y se habla de matriz osteoide porque todavía no está madura, todavía no ha fijado el calcio, ¿ya?
Entonces, formación de esa matriz osteoide. Y posteriormente, entonces, las células van a quedar rodeadas de esta matriz osteoide y ahí aparecen los osteocitos. Se formó entonces a partir de la secreción de esa matriz osteoide nuevo tejido óseo. Y eso se llama mineralización. Y vuelve a estar como en un estado inicial, ¿cierto? Y la llamo fase quiesciente. ¿Sí? En el caso de fracturas y reparación ósea, fíjense, acá veo una radiografía de la mano y fíjense ahí, voy a ver entonces una fractura en esa zona, ¿ya? Justo donde está indicando, ¿cierto? Esa punta de flecha de color rojo, hay entonces una fractura. ¿Cómo entonces se va a ocurrir la reparación de ese tejido óseo que se fracturó? Entonces hablo de reparación ósea cuando hay injurias graves, como por ejemplo puede implicar el desplazamiento de los extremos del hueso fracturado, también puede ocurrir la separación de los fragmentos óseos del hueso, entonces que se desplacen, es decir, que cambien de posición, otro que realmente se separe. Para eso entonces una de las primeras cosas que ocurre es una hemorragia local en donde se va a formar un coágulo y es lo que vamos a ver en el siguiente esquema. Entonces tenemos aquí nuestro tejido óseo normal, ¿cierto? Si se recuerdan, vamos a ver que si es un hueso largo, vamos a ver que en la periferia acá, en todo ese color clarito y bastante, ¿no es cierto?, de color café claro, está el tejido óseo compacto. Al centro, donde está la cavidad medular, ¿cierto?, el tejido óseo que observo es tejido óseo esponjoso. Y vamos a ver que existen arterias nutricias que van a ingresar, ¿no es cierto?, por esta envoltura externa que llamo periósteo para nutrir al tejido. ¿Qué es lo que ocurre? Si hay entonces una fractura, ¿ya?, lo que primero ocurre es la formación de un hematoma, es decir, de un coágulo de sangre. Ocurre entonces una necrosis ósea, el tejido óseo entonces muere. Ahí. Y formamos este coágulo de sangre a partir entonces de los vasos que llegan perforando entonces el periósteo. La segunda etapa, ya porque aquí teníamos el hueso normal, la segunda etapa es la formación de un callo, pero que se llama de un callo blando, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a formar entonces lo que se conoce como tejido de granulación, ¿ya? Entonces vamos a ver que va a implicar, ¿cierto?, en este tejido óseo compacto y esponjoso la presencia de un tejido nuevo que va a estar formando este callo, pero blando, y que se llama tejido de granulación. Una vez que ocurrió la formación de ese callo blando, ya vamos a ver que vamos a tener el depósito ya de minerales, va a pasar el tiempo, se vuelve la irrigación, fíjense que antes acá esa irrigación estaba interrumpida, y vamos a formar lo que corresponde un callo duro, ¿ya? Entonces, ese callo duro lo que va a implicar es que se va a estar, ¿no es cierto?, formando nuevamente el tejido óseo en esa zona. Y tenemos ya la última fase o etapa en donde ocurre el remodelado óseo. Por lo tanto, se reparó el tejido óseo compacto que estaba fracturado, ¿cierto? A partir entonces, inicialmente por la formación de ese hematoma, posteriormente un callo blando granuloso, el callo duro y tenemos ya la remodelación del tejido óseo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si resumimos dentro de esta reparación ósea? Lo primero que se interrumpe es la irrigación de la zona injuriada, ¿ya? Y vamos a ver que se debe establecer posteriormente una nueva vía de irrigación. La ampliación del área dañada por la muerte de los osteocitos, ¿cierto? Y es lo que veíamos acá, ¿cierto? Necrosis ósea, se mueren los osteocitos. Y por desaparición de muchos sistemas de Haber. ¿Por qué? Porque falta irrigación. También falta por irrigación, se afecta el periósteo y la médula ósea. ¿Qué pasa? 2 días después de la lesión, pequeños capilares y fibroblastos invaden el coágulo que está ocupando la zona dañada y se va a formar el tejido de granulación. Pero este tejido de granulación es el callo blando. Se generan entonces células osteoprogenitoras que, ¿no es cierto?, se van a diferenciar a osteoblastos y sabemos que los osteoblastos son los encargados de secretar la matriz ósea. Por lo tanto, se va a comenzar a formar hueso sano y se forma un collar óseo que se llama callo externo.
o callo duro. Y ese callo entonces está formado por 3 capas. Una capa de collar óseo cementada al hueso, otra capa intermedia que es de cartílago y una capa más superficial con células osteogénicas. El callo interno es el primero que se forma por invasión del coágulo de la cavidad medular, formado entonces por las trabéculas óseas, y eso ocurre una semana después de la lesión. Entonces, con esto hemos terminado lo que es la clase de morfofisiología, ¿cierto? De lo que es el tejido óseo. ¿Ya? Lo que explicamos entonces en este segundo bloque es lo que corresponde al tejido óseo esponjoso, cómo está, ¿no es cierto?, sus elementos, ¿ya? Y también vimos lo que era la remodelación y reparación ósea. Como siempre, si tienen consultas, vamos a abrir el foro y la bibliografía sigue siendo la misma, ¿cierto? El Ross acá, o también lo que corresponde al Garner de histología. Entonces me despido y nos vemos en una próxima clase.